Vamos a dar una introducción general al tema. Como les decía hace un instante, que si Dios quiere vamos a ampliar en las próximas semanas. Yosef se llama el soñador y Yosef se llama el tzadik, el justo. Pero si nosotros analizamos su biografía según la narrativa de la Torá, debería llamarse también el planidero, el gemidor, el lloroso, el que se emociona hasta las lágrimas. Pero no es una vergüenza emocionarse hasta las lágrimas, dado que Dios, nuestro Dios, también llora. Más adelante vamos a ver la cita del Tanaj en la cual describe el llanto divino. Ahora, es paradojal deciros que Yosef llora donde nadie hubiera llorado y no llora donde el resto de la gente llora. Ahora, si lo comparamos, dado que estamos buscando los conflictos y estamos buscando el liderato dentro de los hermanos, si miramos a sus hermanos parece que nacieron sin lágrimas. Si miramos a Jacob, vamos a ver que Jacob sí llora. Vamos a hacer un pequeño repaso crítico, desarrollando en pocos minutos más y en otros encuentros las 8 veces que Yosef va a llorar, según nos cuenta la narrativa de la Torá, y veremos el significado de cada llanto por separado y qué es lo que podemos aprender de ellos. Ya hemos podido deducir, sin que la Torá tenga que escribirlo, que el favoritismo mostrado en una familia puede ser la causa de las emociones dañinas que causan los celos y la envidia, que el orgullo puede promover la animosidad y el odio, lo vivimos todos, que la emoción dañina del odio, si no se supera, puede hacer que las personas hagan cosas muy destructivas que nunca creyeron que eran capaces de hacerlas. Que Hashem es omnipotente y soberano, pero por sobre todas las cosas, nuestro Dios es Rahum Behanun, compasivo, clemente y misericordioso, y por ello puede permitirle al humano superar el abuso y el maltrato. Que Dios permite que las personas soporten las pruebas y aprendan a perdonar gentilmente a las otras, a las que han lastimado. Este se convertiría en el testimonio de Yosef, según aparece en Bereshit, en el capítulo 50, en el versículo 20. Y miren ustedes lo que dice la Torá. Entonces Jacob rasgó sus ropas, se vistió de cilicio y lloró por su hijo muchos días. Lloró por su hijo muchos días. Todos sus hijos e hijas vinieron a consolarlo, pero se negó a ser consolado. No, dijo, de luto me iré hasta el Sheol a mi hijo. Entonces su padre lloró por él. Esos son los Psukim 34 y 35. Ya su padre lloró por él en un llanto desconsolador. El mejor relato de las emociones de Yosef entonces sería uno que lo vea en una red de relaciones familiares. Es una red que se remonta al pasado de su padre y a los conflictos de la generación anterior, como a cada uno de nosotros. Incluye a los hermanos, a los sentimientos de rivalidad e incluso la forma de ganarse la vida de la familia. Sobre todo, en este caso, tiene sus raíces en el pacto y el futuro que Dios ha prometido, aunque es correcto ahora que Yosef tiene toda la razón para creer que este pacto ha sido completamente eclipsado por lo que le ha sucedido a él. Es muy interesante que nosotros viéndolo desde ahora solemos pensar de que los personajes nuestros tienen concepción hacia el futuro de lo que va a suceder con ellos, y ese es un punto que merece ser pensado por cada uno de vosotros. Entonces, Javerim, les invito a ingresar a ver a Yosef en Egipto, a ver a Yosef con Potifar, a verlo en prisión, a ver los sueños del faraón. Por otro lado, una segunda suposición no examinada que solemos hacer sobre las emociones es que son fuerzas irracionales, más allá de nuestro control, fuerzas disruptivas y a veces estúpidas, irreflexivas y contraproducentes contra nuestros mejores intereses, al grado que a veces si uno los mira con perspectiva se da cuenta que son tremendamente ridículas. Desde este punto de vista, las pasiones son erupciones no deseadas en un ambiente tranquilo y una vida bien ordenada y causan estragos. Presten mucha atención, Javerín, por favor, en el juicio moral, porque si nosotros estamos sometidos a todas estas cosas, nuestro juicio moral
de alguna forma se ve condicionado, porque no es lo mismo reaccionar en teoría que reaccionar cuando estamos en medio de una discusión o cuando vemos cómo nos están dañando. La historia de Yosef, sin embargo, puede mostrarnos el significado de ordenar las pasiones en un equilibrio dinámico. La pregunta que tenemos que hacernos también es si Yosef puede ordenar sus propias pasiones en un equilibrio dinámico o no. Y vamos a ver cuántas dificultades tiene. ¿Qué emociones fuertes se pueden esperar que dominen la vida de Yosef en el medio de su historia? Está claro que Yosef debe superar la desesperación en su nuevo entorno. ¿Qué futuro puede haber para un esclavo en una tierra extraña? ¿Qué futuro puede haber para un esclavo que de pronto ha perdido toda esperanza? Y miren ustedes este ejercicio que yo preparé para que hagamos juntos. No es difícil imaginar lo que Yosef podría haber orado si hubiera leído el libro de Tehilim. Lo leyó el libro de Tehilim. Miren ustedes lo que dice el libro de Tehilim en el capítulo 13, en el pasuk primero. ¿Hasta cuándo, Hashem, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, dice Tehilim, esconderás tu rostro de mí? O si nosotros tomamos otro capítulo de Tehilim, Tehilim 70, el pasuk primero, donde decimos, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Yosef pudo decir esos psukim de Tehilim, o por ejemplo, Tehilim 130, pasuk 1, el tan conocido desde lo profundo, lo que nosotros en latín llamamos in profundis, a ti clamo, oh Hashem. Sin embargo, fíjense en ustedes, mis Javerim, que una de las grandes sorpresas de la historia de Yosef es que no encontramos en ella en ningún momento el camino del lamento. No se lamenta. Lean ustedes nuevamente los psukim en casa. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, prácticamente no se lamenta de nada, como si tuviera bloqueada la capacidad de lamentarse. Entonces, por un lado estamos viendo que llora y llora abundantemente, por lo menos la Torah lo describe 8 veces. Eso significa que a lo mejor lloró otras 80 u otras 800, no podemos saberlo. Pero lamentar, no hay lamentaciones de su parte. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿acaso nuestro querido Yosef se sentía culpable por ser el preferido, que no puede lamentarse porque se siente culpable? Escuchen, Javerim, ahora Tehilim otra vez. En el capítulo 73, pasuk segundo, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, dice el Sefer de Tehilim. Y el pasuk siguiente, el 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y el 4 dice, porque no hay ataduras para su muerte, antes bien, su cuerpo es robusto. Y el 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Yosef no dice nada de esto. ¿Acaso sus hermanos lo sienten? Tampoco, seguimos en Tehilim. Fíjense ustedes que sin darme cuenta casi copiamos todo Tehilim para compartir con ustedes hoy. No está de más decir Tehilim, pero a Yosef no lo escuchamos decir el Tehilim 73:26, que dice, mi carne y el corazón mío puede desfallecer, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Yosef creía en Hashem o estaba indefenso a su destino. Esta pregunta es una pregunta con respecto a todo hombre de fe y a todo hombre que no tiene fe, que de pronto nosotros pensamos de que nuestro destino es irreversible. Podemos pedir ayuda a Dios, pensamos que nos va a ayudar o encontramos en algún otro lado fuerzas que nos van a permitir superar nuestras dificultades. O quizás nuestro querido Yosef es capaz de perseverar porque sabe que a pesar de todo, todo lo que le sucedió y todo lo que le va a suceder, según está dicho en la Torah claramente, lo tranquiliza. Porque ¿qué dice la Torah? Fíjense, en la Torah dice, el Señor Hashem estaba con Yosef, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor Hashem hacía prosperar en su mano
todo lo que él hacía. ¿Y dónde aparece eso, Javerim? Aparece en Bereshit 39, en los versículos 2 y 3. Y Yosef sabía que Hashem estaba con él. Tenía esa fe, por lo tanto no necesitaba decir Teilim, porque tenía firmado un cheque en blanco de que Hashem lo va a proteger. La Torah lo dice así. La Torah lo dice ex post facto, lo dice antes, lo dice como un concepto, no aparece con respecto a otras personas. De hecho, Javerim, el punto principal sobre las pasiones de Yosef en esta etapa intermedia de su historia es que parece tener todo bajo control, pero bajo control total. En el pasado reciente, la vida que conocía y amaba le fue arrebatada. ¿Debido a qué? Debido a su propio narcisismo desenfrenado y debido a las pasiones incontroladas de sus hermanos. En este nuevo lugar, me refiero ahora a Mitzrayim, Yosef parece sentir que sin la ayuda de Dios podría fácilmente volver a arruinarse por pasiones rebeldes, ya sean las pasiones propias o la de algunos de los demás, algunas de las pasiones del otro. Pero no lo oímos. Hablemos, por lo tanto, por un instante del desarrollo emocional de Yosef y de su llanto. En el centro del drama que se desarrolla durante el último tercio del Sefer Bereshit encontramos la enredada red de relaciones en la casa de Jacob, que todos conocemos. La Torah presenta a Yosef como el distinguido de sus hermanos y habla de las bendiciones de espigas y de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares y el anhelo de los collados eternos, sean para la cabeza de Yosef y para la frente del consagrado entre sus hermanos, según va a aparecer en Bereshit 49:26. Y en medio de la división que caracteriza a esa familia, la nuestra, con toda la sospecha y tensión que crepita en la atmósfera a menudo venenosa. Y entonces nos encontramos con que estamos en un punto muerto, tenemos que recurrir a alguien que nos ayude a entender lo que sucede y vamos a ir a nuestro gran amigo, el Midrash Tanhuma, que en su comentario sobre Parashat Vaigash 3, con un lenguaje pintoresco, retrata el enfrentamiento entre los hermanos y Yosef como el enfrentamiento entre un león y un buey, como un hilo que atraviesa todos los actos y escenas de esta tragedia multifacética, en la cual hay motivo bastante sorprendente. Seguimos el progreso de la poderosa batalla librada por un jovencito inocente contra una camarilla de hermanos motivados. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a los hermanos con respecto a Yosef? ¿Acaso por el miedo que tenían? ¿O su actitud de juicio por el rechazo y la sospecha? A lo largo de todo esto nos encontramos con un elemento inesperado que refleja el desarrollo del drama y deja su huella en todos los hechos. ¿Cuál es ese elemento? El que titula nuestro encuentro de hoy y el que vamos a hacer siguiendo a esta clase dentro de unas semanas. ¿Cuál es? Lo que en hebreo se llama el beji, el llanto. Su presencia, la presencia del llanto, se siente a lo largo de la narración. Se manifiesta en determinadas coyunturas críticas, ya sea como reacción o como impulso. Sin embargo, sus apariencias no son simétricas. Los hermanos, como hemos visto, en general no lloran. ¿Quiénes son sus hermanos? Son un grupo de hombres prácticos, gente de acción que planifican, ejecutan e improvisan. Están desprovistos los hermanos, los hijos de Jacob, obviamente, de visiones románticas. No tienen emociones tormentosas excepto cuando se proponen a matar. Aparte de Benjamín, el hijo de la vejez de su padre, todos los hermanos están ocupados como pastores. ¿Y qué están haciendo como pastores? Están colonizando el mundo, dice el Midrash, construyendo, como dicen los Jajamim, la infraestructura para la futura nación de Israel. Los hermanos se dedican concienzuda y consecuentemente a sus tareas, sean ellas grandes o pequeñas. No tienen tendencia al drama ni al sentimentalismo, incluso en sus momentos más difíciles y llenos de terror, se mantienen alerta
e intentan planificar el futuro cuando es necesario, planean y trazan. Y fíjense ustedes, algo que ya habíamos visto, creo, si la memoria no me falla, que después de la muerte de Jacob traman un plan, tal cual como Bereshit en el capítulo 50, en los versículos 15 y 17 dicen, y vieron los hermanos de Yosef que había muerto su padre. Vamos a volver sobre este pasuk y dijeron, a ver si Yosef nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a Yosef este recado. Tu padre encargó, es decir, Yosef, nuestro padre, tu padre encargó antes de su muerte, cosa que ustedes y yo sabemos que no es cierto que haya habido tal encargo, sino que se trata de una mentira, si ustedes quieren, mentira insidiosa, porque sirve para los planes, o una mentira piadosa. Elijan, Javerim, lo que ustedes quieren. Y el pasuk 17 dice, y así diréis a Yosef, por favor, en nombre del Padre, ¿verdad? Perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué le pasa a Yosef cuando escucha esto, Javerim? Yosef lloró mientras le hablaban. Todo lo que le dijeron era para protegerse de la supuesta ira y de la venganza de Yosef. Incluso en esa hora de pavor, los hermanos no cruzan el Rubicón que se encuentra entre la súplica y el llanto. En ese encuentro crítico, como en otros encuentros, los hermanos no lloran. El que llora es Yosef. No es solo en el calor del momento que los hermanos evitan las lágrimas, Javerim. No pensemos que solamente en estas circunstancias sus corazones están fríos, sino que incluso después de sus acciones no lloran. Inmediatamente después de arrojar a Yosef al pozo, ¿qué hicieron? Se sentaron a comer pan. Eso vimos la semana pasada. Y eso lo dice la Torá, no lo decimos nosotros en el capítulo 37, en el versículo 25. Isforno, el gran comentarista, señala, no consideraron nada de esto como una desgracia. Arrojaron al hermano al pozo, pero no lo consideraron como una desgracia, tampoco lo consideraron como un obstáculo, dice Isforno, que les impidiera sentarse a comer, como habría sido apropiado para personas sensibles o justas, después de causar una desgracia a alguien. Y en este caso al hermano. Si nosotros queremos ver cómo se reacciona en circunstancias parecidas, según lo que nos cuentan nuestras escrituras, podemos hacer una comparación con respecto a nuestro pueblo después de que aniquilaron a la tribu de Binyamin. En el libro de Shoftim, en el libro de Jueces 21, 2, 3, dice, se sentaron hasta la noche delante de Hashem y alzaron la voz y lloraron con gran llanto y dijeron, bueno, Señor, Dios de Israel, ¿ha sucedido esto en Israel? Y ellos, después de haber tomado una decisión a todas luces justa por la desgracia que había sucedido con la concubina, que tuvieron, que su amante, su esposo, su pareja tuvo que descuartizar, hasta tanto todos tomaron conciencia de que había que reaccionar, y cuando reaccionan, empujados por un deber moral, tienen los corazones destrozados, lloran, y dice el texto, alzaron la voz, y no solamente que lloraron, sino lloraron con gran llanto, pero los hermanos de Yosef no fueron capaces ni siquiera de una reacción mínima, se sentaron lo más tranquilos para comer. Miren, Javerim, no existe tal llanto en el caso de los hermanos de Yosef. Su actitud es totalmente pragmática y nada sentimental. Incluso el sufrimiento del padre de Jacob tampoco los hace llorar. Vean ustedes los versículos del capítulo 37, los psukim 34 y 35, que dicen, ya lo habíamos visto también, Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal, estoy usando a propósito otra traducción, a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, a Jacob, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo y luto al Sheol, al inframundo, donde está mi hijo.
Y su padre le lloraba a su hijo, que él creía que estaba muerto, pero sus hermanos no lo lloraron. Y es tan clara la redacción de la Torah, pero tan perfectamente puesta, que el Or HaHaim, Rabbi Haim ibn Atar, Ben Atar, nota la aparente redundancia de palabras y comenta que cuando Jacob escuchó sus propias palabras, lloró por Yosef de nuevo. A veces sucede que no es lo mismo tener el sentimiento en el corazón o en la mente que escucharlo, que primero poder expresarlo, y en este caso lo expresa, y cuando lo expresa, el dolor cae sobre él en una forma terrible, dado que no pudo despedirse de su hijo. Por lo tanto, le queda siempre el pendiente de que a lo mejor está vivo, cosa que es imposible de aceptar si los hijos atestiguan que una jayarra, algún mal animal, lo destrozó. Aquí la Torá dice específicamente su padre lloró por él. ¿Y por qué tiene que decir su padre lloró por él si ya habíamos sabido que estamos hablando de Jacob? Simple y exclusivamente para que el concepto de su padre de Yosef excluya a todos los hijos e hijas que estaban ahí, ya que solo su padre lloró ante la mención de él. Por otro lado, en no menos de 8 ocasiones, Yosef expresa sus emociones y sus lágrimas fluyen libremente. Miren, para tener un panorama general antes de comenzar el análisis, vamos a repasar brevemente esos casos. En primera instancia, el capítulo 42, Pasuk 24, es donde los hermanos aparecen ante Yosef. Él los escucha hablar y la Torá narra, se apartó de ellos y lloró. Ese llanto fue un llanto privado, no se pudo aguantar, pero se fue porque no quería que sus hermanos perciban lo que él estaba guardando en una elucubración que tenemos que ver qué mecanismo interno tenía en la mente nuestro querido Yosef. La segunda instancia es donde Binyamin finalmente aparece ante Yosef, que está en el capítulo 43, Pasuk 30. ¿Por qué? Porque sintió compasión por su hermano y quiso llorar, así que entró en su habitación nuevamente y lloró allí, en su habitación. La tercera instancia es en el encuentro más dramático entre Yosef y sus hermanos. En el capítulo 45, Pasuk segundo, dio su voz al llanto y los egipcios y la casa de Faraón lo oyeron. Ahí Yosef se quiebra. Y cuando se quiebra, ya no necesita disimular el llanto, no se va a esconder al cuarto, no puede controlarse. Y su llanto fue tan alto que los egipcios que estaban por ahí y la casa del faraón que estaba por ahí lo oyeron, y si no lo oyeron, se hizo rápidamente el rumor, nada más y nada menos que el visir está llorando y en voz alta. Tras este arrebato de llanto, Yosef revela su identidad y les cuenta a sus hermanos todo lo que le ha sucedido en Mitzrayim, en Egipto. Y hacia el final de ese encuentro, leemos en el mismo capítulo 45, en los versículos 14 y 15, que cayó sobre el cuello de Binyamin, su hermano, y lloró. Y Binyamin, su único hermano de padre y madre, también lloró sobre el cuerpo de Yosef. Y luego, fíjense en ustedes la sutileza de la Torah. Yosef besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, es decir, en el beso y en el abrazo. ¿Quién lloraba? Lloraba Yosef, sus hermanos, exceptuando el caso de Binyamin, nadie había enjugado ni siquiera una sola lágrima. Pero tenemos más. En el capítulo siguiente, el siguiente caso es el encuentro entre Yosef y Jacob. Capítulo 46, Pasuk 29. Yosef preparó su carro y subió a Goshen, a la tierra que estaba ahí, esa provincia donde estaban los hijos descendientes de Jacob ahí, para encontrarse con Israel su padre, y se le presentó a su padre. Y otra vez cayó sobre su cuello y lloró sobre su cuello, dice la Torá,
un buen rato. Aquí no se escuchaba su llanto en voz alta, pero no pudo refrenar la caída de las lágrimas, y la Torá lo dice con tanta claridad, lloró sobre su cuello un buen rato, como todos esos 20 años y algo más que había acumulado, de pronto tienen que recuperarse en un llanto largo. Y finalmente tenemos un llanto triple después de la muerte de Jacob en el capítulo final de esta historia dramática. Primero está la reacción inmediata a la muerte. Fíjense en ustedes lo que dice la Torá. Jacob expiró y fue reunido con su gente, que es una manera bíblica de decir que fue al otro mundo. Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Fíjense en ustedes, Javerim, en el capítulo 49, en los largos versículos del 33 que acabo de leer, y luego en el capítulo siguiente, en el 50, el versículo primero. Más tarde hay llanto no solo de Yosef, sino ¿quién más llora en ese momento? ¿Lloran los hermanos de Yosef? ¿Lloran los hijos de Jacob? No. Quien llora es toda la nación egipcia, dice el capítulo 50, Pasuk tercero. Los egipcios lloraron por Jacob durante 70 días. Y esta es una demostración pública de duelo en contraste con el llanto personal, el duelo personal que tenía Yosef. Ahora, la cosa no termina ahí porque hay una última instancia de llanto que es un regreso al ámbito personal e íntimo. Los hermanos de Yosef vieron que su padre había muerto y dijeron, quizás nos odiará y nos pagará todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje urgente a Yosef diciendo, tu padre, ya lo vimos 2 veces hoy, mandó antes de morir a decirte, por favor, perdona el pecado de tus hermanos. Y la reacción de Yosef, ¿cuál fue? Yosef lloró mientras le hablaban. Cuenta el capítulo 50 y los versículos 15 y 17, tal cual como ya lo nombramos antes. Mientras le hablaban, él lloraba. Lloraba porque creía en el mensaje. Lloraba porque se había dado cuenta de que era falso. Lloraba porque de pronto su espíritu lo empujaba a la reconciliación total. Nosotros no sabemos, por lo tanto, la narrativa en su conjunto está vinculada por una cadena de llantos en circunstancias cambiantes, en diferentes momentos, en diferentes contextos. Un examen más detallado de cada caso nos lleva a sacar, por ahora, 2 conclusiones generales sobre este mar de lágrimas. La primera es que el llanto no tiene una motivación o manifestación uniforme y monolítica. Es una expresión profunda y diversa, tanto por su naturaleza inherente como por sus raíces. Puede haber lágrimas de tristeza, Javerín, de alegría, de duelo, de celebración, de colapso, de emoción, de desamparo, de coraje, de súplica, de desesperación. Puede haber lágrimas de culpa, de represión, de reprensión o de arrepentimiento. De hecho, cuando examinamos cada caso individualmente, descubrimos que, como podríamos haber esperado de una persona tan sensible, el llanto de Yosef no es del todo de la misma clase, sino que el llanto de Yosef cambia y se transforma según las circunstancias. En segundo lugar, como apropiado para tal drama, cada caso de llanto que ocurre tiene un significado propio y distinto. Sin embargo, al mismo tiempo, cada una representa un eslabón en una cadena que es continua y progresiva. Somos capaces de rastrear el desarrollo de una estación a la siguiente, cada una reflejando la interpretación del drama central y verdadero que es interno a Yosef. Y antes de abordar los diversos casos de llanto y las circunstancias que los rodean, primero debemos considerar aquellos casos en los que Yosef no llora. Aquí rápidamente se hace evidente que en los momentos más amargos y difíciles, Yosef deja de ser el romántico soñador, deja de ser el jovenzuelo vestido con un abrigo a rayas y con el pelo rizado,
con el que nos encontramos al comienzo de nuestra historia, mantiene la calma, se ocupa de la situación y se eleva por encima de ella, demostrando un instinto de supervivencia impresionante. Desde lejos parecería ser que si hay una persona que llora, es un debilucho, que no tiene capacidad de resistencia, que se quiebra. Pero cuando analizamos lo que pasa con Yosef, vamos a darnos cuenta que incluso en el momento más amargo de su vida, cuando sus propios hermanos lo arrojan a un pozo infestado, como dice la Gemara en Shabbat 22a, lleno de serpientes y escorpiones, demuestra moderación. En el relato de la Torá no encontramos, mis queridos amigos, ni la más leve palabra de protesta. Solo más tarde vamos a descubrir que Yosef sí intenta evitar su destino sin éxito cuando leemos el capítulo 42-21. Como dicen los hermanos, vimos su angustia cuando nos suplicó, pero no escuchamos. Sin embargo, mientras que la Torá se refiere a la súplica, no menciona las lágrimas. Yosef es vendido a una caravana de ismaelitas, pero la Torá no dice que lloró en ese momento. En lugar de revolcarse en la autocompasión por su amargo destino, Yosef se transforma de alguien que no puede encontrar su camino en alguien que el día anterior había vagado por los campos en busca de sus hermanos. Volvamos atrás al capítulo 37, en los Psukim 15 y 17. Y más tarde se va a convertir en un especialista muy capaz, un administrador muy consumado en la casa de Potifar, todavía antes de que llegue a la gloria. Cuando Yosef es encarcelado injustamente, no llora. Una vez más demuestra una asombrosa habilidad de adaptarse y sobrevivir. En virtud de sus impresionantes habilidades prácticas, Yosef alcanza una posición en la que todo lo que hizo, Dios lo haría tener éxito. Obvio que Dios le iba a hacer tener éxito, aún sin necesidad de inmiscuirse en eso, porque el temple que él ha demostrado, en ese contraste, en una personalidad tan amplia y tan diferente, y diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro estereotipo de lo que debe ser el hombre ideal, ¿verdad? El hombre y la mujer ideal, porque el llanto, fíjense, estamos hablando durante toda esta larga, más que media hora, que llevamos únicamente de llanto de hombre, no estamos hablando de llanto de mujeres, aquí no aparecen, excepto cuando en el versículo en el cual Jacob llora, aparecen ahí la palabra mujeres, probablemente eran las esposas de los hijos mayores. Incluso cuando Yosef se pudre en la cárcel, abandonado y traicionado por el mayordomo del faraón, tampoco dice la Torah que llore. Es cierto que en muchos de los episodios que acabamos de enumerar, Yosef es el objeto pasivo de acciones realizadas por otros. De ahí que quizás su entereza no sea tan relevante para nuestra discusión. Sin embargo, incluso si en estas situaciones lo consideramos simplemente una víctima pasiva, su reacción más íntima, que refleja gran parte de la aceptación tranquila que ha nutrido y que mantiene, representa un logro que es completamente suyo, refleja su apertura a los altibajos de la realidad y al desarrollo de una habilidad psicológica personal para lidiar con ellos. Y todo este arte lo aplica en el conflicto que tiene con sus hermanos. No es su propio peligro el que hace llorar a Yosef. Su llanto comienza donde el drama se intensifica, donde Yosef se encuentra en un encuentro que es menos peligroso pero de mucho mayor significado, el encuentro renovado con sus hermanos, con sus adversarios, con su propia sangre, las inclinaciones mutuamente contradictorias, las emociones mixtas y a veces conflictivas, son estas las que afectan a Yosef muy profundamente. El periodo durante el cual Yosef está completamente separado de sus hermanos dura más de 2 décadas.
Durante este tiempo, Yosef emerge como un líder firme, decidido y energético. La encarnación del pragmatismo y de la realización probablemente alberga en lo más profundo de su corazón algún anhelo por la casa de su padre y su clima espiritual. Nosotros no podemos afirmarlo. Es muy probable que como ser humano pueda sentir nostalgia por sus enseñanzas y valores, sus fuentes y su atmósfera, más allá de sus recuerdos nostálgicos. Probablemente Yosef debe sentir una preocupación real por el bienestar y el estado de ánimos de su padre. Sin embargo, Javerín, sin embargo, no hizo nada para regresar, ni siquiera mandó a alguien para ver si su padre vivía. Y este es un tema en la relación padre e hijo que nosotros tenemos que tener clara y que muchas veces sucede con hijos migrantes y sucede con padres de hijos migrantes que no pueden aceptar el abandono, en este caso abandono forzado por la muerte supuesta de Yosef. Pero, ¿y Yosef qué? ¿Acaso culpó de pronto a su padre porque él fue el responsable de lo que le sucedió a él en su vida por haberlo elegido como preferido y haberle regalado ese traje de rayas que es tan simbólico? Aún así, nada de esto logra derribar el muro de la ecuanimidad y la pantalla de la distracción. La sensación de distancia, la sensación de separación física y existencial que siente, se expresa en los nombres que después Yosef va a dar a sus hijos. Miren ustedes cómo algo le quedó depositado en algún lugar del cerebro, en algún lugar de sus sentimientos, y de pronto cuando él va a ser padre, todo ese proceso reaparece. ¿Y cómo se expresa? Se expresa cuando tiene que dar nombre a sus hijos, y el primero que nace, que es Menashe, le da ese nombre porque Dios me ha hecho olvidar, en hebreo Nashani, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Javerim Bereishit 41:51. Impresionante. Cada vez que leo esta parte, a mí me impresiona cómo de pronto había podido reprimir su sentimiento, que explota en otras circunstancias, y tantos años después, recién cuando es padre, puede volver al pasado y eternizarlo dándole el nombre a su primer hijo. Y luego le nace un segundo hijo, Efraín. ¿Y por qué Efraín? Porque Dios me ha hecho fructificar. En hebreo la palabra es Ifrani, en la tierra de mi aflicción. Es decir, que en el Pasuk 52 del capítulo 41 expresa un contentamiento conspicuo junto con un sentimiento genuino de dolor y de nostalgia. Van juntos. Otra vez, una personalidad muy, muy, muy compleja. Ojalá tuviese yo las herramientas de haber estudiado psicología y psiquiatría para poder hacer un análisis profundo, pero todos ustedes están entendiendo perfectamente y entre vosotros habrá quien pueda llegar a conclusiones mucho más avanzadas que las mías. Fíjense en Javerim lo que sucede, que en estas circunstancias la separación de la patria o del lugar de nacimiento, por eso patria por el lugar del padre y la familia, y la ocupación de dirigir un imperio a través de sus desafíos, edificando su hogar y su familia, edificando una realidad cotidiana de logros impresionantes, edificando una sensación de fuerza y poder que proporciona una enorme satisfacción. No hay nadie ni nada que haga llorar a Yosef. Por la misma razón, Yosef, por haber llegado a donde llegó, no está obligado a reprimir su llanto. Solo cuando vuelve a encontrarse cara a cara con sus hermanos, quiere y necesita llorar. En algunas ocasiones, cuando Yosef no puede contenerse, sus lágrimas brotan. En esos encuentros resurgen todos los sentimientos reprimidos y sumergidos. Javerim, el llanto ayuda
a permitir que salgan sentimientos reprimidos y sumergidos. Todo lo olvidado después de 20 años vuelve, obligado o reprimido, ¿verdad? Vuelve a fluir a su conciencia. En lugar del pensamiento reconfortante de que Dios me ha hecho olvidar, lo golpea el impacto de la memoria, porque Yosef recordó los sueños que había soñado con ellos, según leemos en Bereshit 42:9. Pero Yosef recuerda no solo los sueños, sino también todo lo que vino con ellos, la atmósfera en la que habían aparecido y la cadena de eventos que trajeron a su paso. Este encuentro, Javerim, abre una caja de Pandora. Estoy viendo la hora, voy a seguir con vuestro permiso unos minutos más, en lugar de dividir el shiur en dos partes, para que podamos trabajar al final. Yosef está librando una batalla no solo con sus hermanos, sino también una batalla consigo mismo. Es una batalla con su pasado, con su presente y con su futuro. Y mientras lucha con sus propios demonios, se abren ante él esas puertas que los sabios nos enseñaron en la Gemara Berajot 32b. Hay unas puertas que nunca se cierran y son las puertas de las lágrimas. En Neilá, en la tefilá última de Yom Kippur, hablamos también en algunos rituales de que de pronto hay una especie de cuenco en el cual se depositan las lágrimas. El gran escritor irlandés, que seguramente alguno de ustedes leyó, Yeats, que pronunció mal seguramente, dijo que hacemos de la pelea con los demás la retórica, pero de la pelea con nosotros mismos, lo digo ahora en mis palabras, no hacemos retórica, sino que hacemos poesía. El mundo de la poesía, Javerim sostiene, es el mundo puro y refinado de la emoción, un mundo en el que el llanto, externo o interno, ocupa un lugar de honor. Este mundo es algo que Yosef no quiere o no puede escapar. Cuando escucha a sus hermanos admitir su culpa, ¿qué hace Yosef? Ya lo vimos en 42, 21, 24, se apartó de ellos y lloró. Ese fue el primer caso de llanto de toda la narración. ¿Cuál es su significado? Rashi explica que se debió porque oyó que estaban contritos. En su opinión, de Rashi es el remordimiento de los hermanos como seres humanos y su reconocimiento de que Dios los castiga medida por medida. En hebreo se dice midá, keneget midá, es muy difícil traducir eso al español, lo que devuelve a Yosef a sus raíces existenciales y profundamente llenas de fe. De repente, las brasas que habían ardido tan lentamente, la conexión con sus hermanos, con su hogar, con su pasado, se reavivan. Una chispa de empatía y fraternidad, y permítanme agregar, quizás incluso de amor, se enciende en su interior, reconectándolo con su pasado. Eso representa un temblor sísmico que sacude y socava la realidad egipcia en la que Yosef está ahora firmemente arraigado, estaba tranquilo, estaba integrado, si se quiere, estaba asimilado, y de pronto aparecen los hermanos, como en el caso en el cual la esposa de Potifar trata de seducirlo. Según los Midrashim, de pronto ve en la pared un cuadro en el cual aparece el rostro de Jacob. Entonces, hay algunos que dicen que aparecieron otros rostros, pero vamos a detenernos allí. Y entonces, al ver eso, no puede seguir. Este juego tan humano de sensaciones que nuestros jajamim pudieron detectar me resulta maravilloso. El Sforno, que ya nombramos hoy, adopta una interpretación, sin embargo, diferente a la de Rashi. Lloró al percibir su angustia. El llanto de Yosef, dice Sforno, no está relacionado con sus aspiraciones personales, humanas, existenciales o religiosas. Más bien es simplemente la compasión hacia sus hermanos.
De hecho, mis queridos Javerim, la carga es onerosa. Los hechos pasados de los hermanos han dejado una profunda cicatriz en el corazón de Yosef, afectándolo en el presente y destinado a influir en él en el futuro. Ese viejo odio, lo odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras del capítulo 37, Pasuk octavo, ya no está en el corazón de sus hermanos. O quizás esa vieja crueldad y abuso capturado en las palabras de Jacob en el capítulo 49, 23, los arqueros lo atacaron y le dispararon y lo detestaron, todavía acechan en su carácter. Yosef, por su parte, también tiene que poner fin a su lucha. En el mismo Pasuk se demuestra a sí mismo como un adversario astuto e ingenioso, deteniendo a Shimón y complicando la misión de los hermanos de todas las formas posibles. No vamos a tener tiempo para analizar cuál fue la función de Shimón en el momento en el cual los hermanos tienen que tomar una decisión, si matarlo, venderlo, ponerlo en un pozo o lo que fuese. Sin embargo, lo que Sforno quiere decir es que, como dice el refrán, la sangre es más espesa que el agua. Cuando ve a sus hermanos sufrir, se conmueve hasta las lágrimas. Su llanto aquí expresa compasión, expresa el deseo de Yosef de reunirse con sus hermanos de inmediato, y es bastante comprensible. Sin embargo, mientras dentro de él se avecina una tormenta emocional, Yosef no está preparado todavía. Tal vez ni siquiera puede desahogarla. Por eso se apartó de ellos y lloró. En esta etapa no está preparado para bajar ni un poquito la pantalla del engaño, no solo ante sus hermanos, sino incluso en su propia mente. Este no es un asunto sencillo. Con respecto a los demás, Yosef puede, con el menor movimiento, continuar ocultando la evidencia. Sin embargo, no puede Javerim, ni él, ni nosotros, ni nadie, ocultar la verdad a sí mismo, aunque nos tratemos de engañar. Él podría haberle dicho a su conciencia, si hubiera leído lo que escribió el rey David en Teilim 139:7, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? De tu presencia, ¿a dónde huiré? Frente a sus hermanos, vuelve a sí mismo en el 42:24, según nos dice la Torá, volvió a ellos y les habló, y tomó a Shimón de entre ellos y lo encarceló en su presencia. Pero para él, una vez que el genio se ha escapado de la botella, no hay esperanza de volver a meterlo dentro. Se apartó de ellos. Me imagino que esto no quiere decir algo exterior para que no se den cuenta, sino también como una indicación que en esa etapa Yosef no tiene todavía el valor en el momento de su llanto, de mirarlos directa, abierta y honestamente a los ojos. Esa es la situación por ahora, pero cambiará. Bueno, hasta aquí llegamos, antes. José Manuel está escribiendo en el chat, tengo una pregunta, ¿por qué motivo los hermanos de Yosef no son capaces de reconocerle? ¿Había cambiado físicamente o también a nivel espiritual? Una respuesta simple es porque para ellos él había muerto. Dentro de esa misma respuesta es evidente también de que nunca pudieron haber soñado de que el gran visir era nada más y nada menos que aquel niño al cual ellos tanto odiaban. Probablemente, ¿en qué idioma se comunicaban? Los hermanos tenían que hablar en el idioma que hablaban los egipcios. ¿Tenía acento? ¿No tenía acento? Hay una cantidad de preguntas que podemos hacer, no hay respuestas absolutas, pero el drama está ahí porque también desde el punto de vista mental, de pronto no puede ser que seas tú, eres tú, no puede ser, si yo te recuerdo, no eres tú, no puede ser. O a veces nos pasa al revés, de que vemos a una persona que nunca vimos en la vida y pensamos que sí sabemos quién es, y le hablamos como si se tratase de alguien que conocemos y de pronto nos dice, perdón señor, pero yo no lo conozco. Bueno,